Buenos días, bienvenidos a nuestro programa institucional Palabras para una vida abundante. Qué bueno poder compartir este espacio con todos ustedes. Quiero en esta mañana hacer una referencia a la vida de Jesús, una reflexión sobre lo que es la vida del Señor Jesús como un gran ejemplo para los que queremos ser cristianos, como los que queremos imitar a Cristo el Señor. Hay muchas personas que no valoran el lugar de privilegio que tiene el Señor Jesús y aún siendo religiosos piensan que ese prestigio de Jesús fue producto o efecto de su muerte, solo de su muerte, de su sacrificio, sin ver más de fondo la realidad, sin la claridad que amerita el asunto, pero no es así. La muerte del Señor Jesús es el resultado de su decisión personal, de su entrega a Dios por haberlo conocido y haber entendido el proyecto o plan de Dios con el ser humano. La grandeza de Jesús es producto de esa decisión responsable, con la voluntad de Dios, de su obediencia, de su sometimiento a Dios y de su trabajo personal. Él no vino ya formado, maduro. Él tuvo que crecer, desarrollar, enfrentar circunstancias difíciles como cualquiera de nosotros hoy las podemos vivir y tener. Entonces, les invito para que nosotros veamos en Mateo 4, capítulo 4, verso 1 al 11, donde nosotros vamos a encontrar las circunstancias vividas también por el Señor Jesús en un texto que se titula Las tentaciones de Jesús. Es normal en todo ser humano, tenemos debilidades, tenemos distorsiones, surgen tentaciones, inclinaciones, pero aquí vamos a ver cómo el Señor Jesús hace su trabajo espiritual para alcanzar los propósitos divinos. Dice el texto bíblico: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y de aquí vinieron ángeles y le servían. Extraordinario poder leer y ver en la Escritura que Jesús no es ajeno a las circunstancias que nosotros como seres humanos vivimos. Por esa razón Jesús se torna nuestro modelo a seguir, se torna nuestra referencia cercana para la vida espiritual, para la vida cristiana, y se torna Jesús como camino para el objetivo trazado de Dios, para el objetivo grande y maravilloso de ser hijo de Dios.
En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, como una recomendación o consejo del escritor a los creyentes, dice el texto: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador, ¿sí?, de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Es un lugar de privilegio, es un lugar de honor al cual ha llegado el Señor Jesús. Ese lugar, ese estatus que alcanza Jesús es un trabajo, es el resultado de un trabajo personal. Lo leíamos en el texto de Mateo, en las tentaciones de Jesús, enfrentándose a sí mismo y a sus condiciones internas que Dios le permitió ver, que Dios le revela mediante la palabra, mediante un trabajo serio, devocional, mediante un trabajo de verdad, expuesto a la palabra, y donde la palabra lo desnuda a él como lo haría o como lo hará con todos nosotros. Esto no debe escandalizarnos de nuestro líder máximo, de Jesús, nuestro Señor, porque Él, en su trabajo devocional, descubrió sus inclinaciones y deseos profundos, y que supo, con la palabra de Dios, con la llenura del Espíritu, enfrentar con altura para no ser derrotado, sino sobrepasar los vicios y las fronteras que hasta el momento espiritualmente ninguna otra persona hubiese podido lograr. Como también nosotros hoy estamos llamados a eso. Jesús abrió el camino para nosotros. Jesús vivió su propio desierto interior y lo enfrentó lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Mateo. Y con el recurso de la palabra. Es un trabajo concienzudo. Jesús enfrentó sus necesidades sentidas, producto de la influencia cultural de su época, religiosa, social. Luchó intensamente con todas ellas en un trabajo serio, como lo decía anteriormente, un trabajo espiritual, devocional, de confrontación, tomando decisiones trascendentes, decisiones comprometidas con la causa de Dios y con la humanidad, haciendo prevalecer en Él, por encima de cualquier circunstancia o situación, el proyecto de vida en su vida. ¿Okay? Entonces mire que el logro del Señor Jesús, estar donde está, es el resultado de un trabajo serio de confrontación personal con la palabra, de aceptación de esas condiciones que afloraron en su momento, sin evadirlas, sin excusarlas, y las reconoce que están allí, las enfrenta dentro de sí, ¿sí? No las evade. Y todo eso lo lleva a renunciar a ello, ¿sí? A esas condiciones o influencias culturales, ¿sí? Por la palabra, con la palabra o con las razones de Dios. Y él no hizo ese enfrentamiento o esa lucha a palo seco ni de forma folclórica. Uno de los versículos de Mateo 4 nos deja ver el ejemplo del Señor Jesús en el desierto, en la lucha con esas condiciones e inclinaciones propias de Él, y en el desierto frente al hambre que le suscita, que le aparece, que sintió, se dice a sí mismo, ¿sí? Acalla ese sentir y dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un texto tomado de Deuteronomio 8:3, y eso indica que Jesús conocía muy bien la palabra,
de Dios. Entonces deducimos que Jesús es el hombre por todo lo que hizo, por todo lo que vivió y hasta donde llegó, porque desafió al medio. Vemos que Jesús es el hombre que le creyó a Dios, que conoció a Dios y que se decidió por Dios y su proyecto eterno. Y no solamente eso, sino que decidió Jesús con su vida y con lo que él era, ser lo que Dios quería que él fuera. En Hebreos 10 dice en el verso 9, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, el rito religioso. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Claro en lo que tenía, claro en lo que pensaba y claro en su decisión. Esta disposición de Jesús lo llevó a la gloria, al punto más alto, según Filipenses 2:9. Jesús lo entregó todo, sin dejar espacio alguno de reserva para sí mismo, sino que lo entregó todo, absolutamente todo, por lo cual Dios, en respuesta a esa actitud, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto, y habrá muchas cosas más de Jesús en las que podemos tomar el ejemplo y a vivirlas y experimentarlas, hacerlas para crecer. Es una razón poderosa para que nosotros podamos imitar al Señor, para ser como Él y encaminarnos al proyecto divino. La vida del Señor Jesús es una invitación para todos nosotros a que le imitemos, a que le sigamos los pasos, a que hagamos como Él hizo. Combatir esas condiciones equivocadas de nuestro ser interior, de lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, que es lo que aflora, que es lo que nos hace hacer cosas feas, lo que afecta nuestro entorno relacional. En Santiago 1:14 el texto dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La lucha espiritual nuestra no está en el exterior, no está fuera de nosotros, sino que debemos enfrentar esas condiciones culturales que están ahí sembradas, que están condicionando nuestra vida. Esas condiciones internas son causa de nuestras angustias, de nuestros descalabros y desiertos, también del estancamiento espiritual, cuando en nosotros prevalece la ausencia de lo de Dios. Entonces nos convertimos en presa fácil del medio cultural. Y frente al vacío existencial, buscamos sustitutos que gobiernen nuestro ser, y esos sustitutos los genera el medio sociocultural, religioso, que influye poderosamente en la vida de toda persona y toma lugar, se posesiona de nuestro cuerpo y nuestra mente, produciendo manifestaciones del hombre animal, manifestaciones instintivas, grotescas. Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 15, también lo deja ver así. Él luchaba contra cosas y lo manifiesta hablándole a los romanos, y el texto dice, lo que hago, está hablando Pablo, lo que hago no lo entiendo, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero encontró una esperanza en la vida de Jesús
encontró una solución a sus condiciones internas en la vida del Señor Jesús. Y él en el texto, en el versículo 25, dice: pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahí tenemos la respuesta a nuestros problemas, la solución a aquellas condiciones de vida que nosotros hemos desarrollado en el medio cultural. Nosotros necesitamos reflexionar frente a la vida del Señor Jesús, y obviamente hay otras vidas ejemplares en la Biblia. Como les decía, Pablo es una de ellas, y Jesús se torna, digámoslo así, en forma oficial, porque es el que ha logrado el grado de Señor, el estatus de Señor. El que dice el texto bíblico también es el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros necesitamos, porque la palabra de Dios nos lo deja ver así, imitar en todo a Jesús, tomarlo como referencia para que en forma definitiva sigamos sus pisadas, sigamos su forma de vida. Él hace una invitación también en el texto de Juan y dice: a todos los que están cansados, fatigados, venid a mí. Pues hoy nos ha llegado el momento para tomar un alto en la vida y poder acercarnos a Él, que es fuente de vida y camino para nuestras soluciones existenciales. Nosotros necesitamos luchar contra esas condiciones que Santiago detalla, esas condiciones enfermas, esas condiciones distorsionadas, como lo hizo el Señor Jesús en sus tentaciones, que no fueron unas ni una sola vez, sino que seguramente en muchas condiciones de su vida Jesús tuvo que enfrentar su desierto y enfrentar esas condiciones que aparecían, que afloraban, condiciones que eran la influencia del medio cultural donde él vivió. Igual nosotros estamos hoy llamados por Jesús a hacer la misma condición de vida, a actuar como Él actuó, a hacer como Jesús hizo, para que nosotros podamos alcanzar el objetivo que ya Dios había trazado o se ha trazado con cada uno de nosotros. La forma, y Jesús nos lo enseña, es devocionalmente confrontar nuestra vida, nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones frente a la palabra de Dios, porque ella es la que nos revela lo que hay en nuestro corazón. Ella es la que nos desnuda en la intimidad. No podemos ocultar y seríamos maliciosos al tratar de esconder o tapar con un dedo el sol, con referencia a las dificultades o a las condiciones enfermas que en nosotros continuamente afloran. Devocionalmente necesitamos hacer el trabajo renunciando a esas condiciones equivocadas. Nosotros hemos visto en esta pandemia, y gracias a Dios por la orientación que el pastor nos ha dado, de que esos pensamientos, esas inclinaciones, nosotros podemos enfrentarlas y renunciar a ellas, decidiéndonos por lo de Dios, obedeciendo a Dios como el Señor Jesús lo hizo, sometiendo todo lo que en nosotros hay, en nosotros está, en el ejemplo que el Señor Jesús nos muestra continuamente. En el texto de la carta a los Hebreos nosotros podemos allí mirar cómo el Señor Jesús hace la decisión de su vida, y Él dice: yo
quiero hacerlo, vengo para hacer tu voluntad. Él no ha negado y no ha desconocido su procedencia. Él entiende que viene de Dios con un proyecto de vida. Él entiende que ha surgido en su corazón ese deseo de ser lo que Dios quiso, pero Él toma decisiones claras, fundamentales, y dice en Hebreos 10, verso 9, el texto, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Hoy, a nosotros, por encima de cualquier cosa, por encima del trabajo, por encima de la familia, por encima de todo, debemos hacer como Jesús lo hizo. Entender con las razones de Dios que estamos aquí, vivimos aquí, somos de aquí, pero podemos tomar la misma decisión que Jesús tomó. Decir como Él, he aquí que vengo, estoy aquí para hacer tu voluntad. Es decir, dejar que Dios tome posesión de todo lo que somos y Él se pueda expresar fácilmente en la vida de todos nosotros. No es fácil por lo que hemos dicho. Cuántas cosas en nuestro interior hay, cuántas distorsiones, cuántas afectaciones, y no podemos negarlas. Solo que a veces las excusamos y decimos, es que yo soy así, cerrando la puerta a un cambio, a una transformación, y le cerramos la puerta a Dios. Hoy nosotros, viendo la vida de Jesús, de ese ser tan bueno, maravilloso, extraordinario como lo es Él, y viendo que es victorioso, que alcanzó el propósito, nos abrió el camino, nos toca devocionalmente, seriamente, de verdad, asumir esa misma posición, ese rol de Jesús, si realmente queremos ser llamados hijos de Dios. Luchar contra nosotros, luchar contra aquellas tendencias e inclinaciones devocionalmente y renunciar a ellas, haciendo prevalecer en nosotros el reino de Dios. Hoy le invito a usted que tome esa decisión. Hoy es nuestro nuevo día, nuestra esperanza, nuestro hoy, nuestro presente, y realmente se hace necesario que imitemos a Jesús en todo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la palabra, pero también le invito para que nos comprometamos a tomar decisiones serias con Dios, a elegir el proyecto de vida de Dios en la vida nuestra, aún sin entender muchas cosas o sin comprenderlo todo, pero sabemos que hay cosas que son anómalas en nosotros, pero que Dios nos puede ayudar, y Jesús será nuestro guía, nuestra orientación, no solo porque tiene la palabra de Dios y nos la da a conocer, sino porque tenemos su vida como ejemplo, que lo hizo y lo logró. Padre eterno, en esta mañana te doy las gracias por tu infinita misericordia, y gracias por la oportunidad que nos has brindado hoy de tener y de contar con el día de hoy, con la vida una vez más, una oportunidad maravillosa. Queremos ante todo pedirte perdón por aquellas condiciones que hay en cada uno de nosotros, hay en mi vida, que afloran, que distorsionan, que afectan nuestras relaciones, mis relaciones, que afectan el contexto en el que nosotros nos movemos. Dios, ayúdanos, por favor. Necesitamos someter nuestro ser y, como dice en la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Aquí estamos una vez más, Señor. Ayúdanos. Te pedimos, oh Dios, que el poder de tu Espíritu toque la vida de cada uno de nosotros,
que nos ilumine, que nos dé claridad, que nos dé fuerza y que podamos nosotros hoy tomar esa decisión de que el reino de los cielos habite en nuestro corazón, de que el gran plan tuyo, el proyecto de vida, prevalezca en nuestras vidas, en nosotros, por encima de cualquier otro interés. Que nos des la fuerza, el poder, el valor para renunciar a todas aquellas cosas que devocionalmente tú nos permitas conocer y afirmarnos en la palabra, con tus razones, para renunciar a ello y poder nosotros tener tranquilidad, paz y un desarrollo espiritual, camino a esa vida extraordinaria que Jesús nos está señalando. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y amor. Amén.